más noticias y de inmediato quédese en nuestra señal porque ya viene Alfonso Baella con Redes y Poder conmigo. Hasta mañana, nos vemos. Chau, chau. Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Hoy es martes 18 de octubre. Bueno, el tema de las bambas ha seguido estando el día de hoy en la mente, en el pensamiento, en la declaración de muchos políticos, sobre todo y del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, que se refirió al tema en los siguientes términos. Escuchemos, por favor. La minería es la que impulsa el mejor crecimiento que tenemos. Son proyectos que se empezaron hace ya 7, 8, 10 años atrás, pero que están ahora entrando a plena capacidad. Las bambas de aquí a 2 años estarán 500.000 toneladas de cobre fino, pero hoy se exporta todo en concentrados, ¿no? Y estos concentrados significan que al día deben pasar 300 camiones, ¿no? Y si a eso le agregamos Hat Bay, que está un poco más al sur, y Antapacay, son 500 camiones, ¿no? Entonces a nadie le debe sorprender que hay intranquilidad en la zona. Vamos a tener que hacer la carretera o ver algún otro medio de transporte. Entonces hay unos problemas de infraestructura grandes en minería y hay inseguridad, hay protestas y tenemos que trabajar en eso, pero también... Bueno, ahí justamente qué pena que se cortó en esa parte porque el presidente decía que lo que tenemos que hacer es apoyar, proteger y cuidar a la Policía Nacional. Y hay que evitar que hayan mandos o hayan órdenes que sean contradictorias y no precisas. En realidad eso es, digamos, lo que de alguna manera contradice lo que había señalado ayer el ministro Basombrío. El presidente de la República se ha puesto, como correspondía, nos parece, del lado de el Estado de Derecho y de la Policía Nacional. Nadie en modo alguno está diciendo que no deba de investigarse la muerte de un poblador en la zona. Eso no puede quedar así, pero tampoco se puede dejar así, ¿no es cierto?, que se ataque a policías, que se golpee a la fuerza pública, que se prácticamente asesine a uno, se ha salvado, ha perdido casi un ojo un policía, y que no se sepa nada de los responsables. Y que básicamente con el accionar que hemos visto, lo que se haga es validar esta suerte de chantaje que hay sobre una empresa y sobre el Estado peruano. Está la vía interrumpida y los pobladores y la comunidad están pidiendo que vaya Fernando Zavala o Pedro Pablo Kuczynski, si no, no liberan la vía pública. Más allá si es nacional, vecinal, es una vía pública. Y cerrar una vía pública es un delito penal. ¿Qué dijo la presidenta del Congreso, Luz Salgado, con respecto a los temas de corrupción y Pedro Pablo Kuczynski? A ver, escuchemos por favor, adelante. Hasta el momento no hay proyectos de ley de lucha contra la corrupción por parte del Ejecutivo. Sin embargo, sí hay 21 proyectos de ley de las diferentes bancadas y congresistas que los vamos a tomar con prioridad. Vamos a establecer un pleno especial y para esto invoco yo a los presidentes de la comisión que tienen estos proyectos que puedan darle la urgencia necesaria. El Congreso ha cumplido con otorgar facultades al gobierno por estos temas. Por eso invoco al señor presidente de la República, promulgue ya los decretos legislativos e informe al país la evaluación de los funcionarios públicos que tiene a su cargo y que él ha nombrado. Nosotros daremos la prioridad a estos decretos legislativos para ver su constitucionalidad en la Comisión de Constitución y lo apoyaremos también.
Bueno, justamente en la Comisión de Constitución se ha señalado varios temas relacionados a este asunto de la corrupción. ¿Qué dijo Miki Torres? A ver, escuchemos por favor, adelante. Lo que estamos haciendo nosotros en la comisión es, cuando existen varios proyectos respecto a una misma materia, dar la oportunidad a todos los proyectos, a todos los autores de hacer una exposición, y la sana práctica que estamos haciendo es, evidentemente, sumar todos los proyectos, tratar de llegar a una posición conciliadora y generar un dictamen que sea aprobado con la mayoría de votos posible y llevado al Pleno del Congreso. Parte del trabajo que tenemos que hacer, analizar qué es lo que se requiere modificar, si es que se requiere una modificación de la Constitución o solamente una norma con rango de ley. Evidentemente es uno de los primeros temas que vamos a tener que analizar. En lo personal, ¿qué cosa? Considero que tenemos que analizar, todavía no me puedo adelantar. Vamos a esperar también la opinión del Consejo Consultivo para tomar el camino más adecuado. Lo que no debemos hacer es apresurarnos, generar normas que finalmente puedan después ser cuestionadas y dejadas sin efecto por el Tribunal Constitucional. Bien, amigos, seguimos en Redes y por estamos aquí con nuestro primer invitado esta noche. Él es Pablo Bustamante, director de la Ampadia. Pablo, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Alfonso? Gracias por la invitación. ¿Cuál es, digamos, tu opinión en relación a lo que ha ocurrido en las últimas horas en la zona de Apurímac, un departamento que había registrado un crecimiento de su economía muy importante y que tiene varios proyectos y una mina en operación, la más importante en este momento en el país? Hemos visto que hay en este momento un paro y que no se deja transitar ningún vehículo por las vías nacionales o vecinales que están ahí. ¿Qué está pasando? Bueno, mira, primero hay que lamentar pues las víctimas, ¿no? El comunero fallecido es una desgracia terrible, y también los 20 policías heridos, uno de ellos entiendo que de cierta gravedad, cosa que curiosamente el ministro del Interior ayer ni siquiera mencionó a los policías, ¿no? Entonces, esta situación por supuesto configura una crisis que lamentablemente estaba anunciada de alguna manera, porque por largo tiempo se ha venido preparando un ambiente, ¿no? Por parte ya sea de cooperación, ¿no? de Chávez, ya sea por parte de Tierra y Libertad y varios agentes, digamos, de los antimineros que creen en el post-extractivismo, o sea, creen que en el Perú hay que dejar de producir casi todo y sobrevivir con lo mínimo posible, ¿no? Nosotros en la Ampadia hemos ejemplificado eso en el caso de alimentos de una manera que queda muy clara, creo, para todos. Porque ellos dicen, no exportemos alimentos. Eso significaría que nuestros 3 millones de campesinos solo pueden vivir de los 27 millones de consumidores en el Perú. Por lo tanto, serían pobres eternamente. En cambio, si exportamos a miles de millones de personas, ¿no? o cientos de millones de personas en el mundo, nuestros campesinos pueden tener una vida rural rica, que es lo que merece. Entonces, nuestros izquierdistas están condenando a la pobreza eterna a los más pobres del Perú. Y la minería es el camino para frenar el crecimiento de la economía, para frenar el bienestar, ¿no es cierto? Y el crecimiento del país evita, digamos, que el país se sobreideologice, ¿no? Que las ideas, ¿no? de políticas sean las que gobiernen, en lugar de que sea la realidad de los ciudadanos y de los empresarios, desde los que tienen actividades más pequeñas a los que tienen actividades más grandes. No hay ninguna razón para que el Perú sea un país pobre. Tenemos absolutamente todos los recursos para ser un país con una población rica, y necesitamos dar grandes saltos cualitativos en educación, en salud, en infraestructuras. Entonces, detrás de esto hay una batalla por un lado de lo que va caminando hacia el bienestar y de grupos de gente que manifiestamente quieren parar ese proceso, ¿no? Entonces, es muy lamentable que esto se haya dejado percolar, que este idioma, ¿no? que se viste de necesidades reales de la población o de inquietudes reales y de algunos mitos, ¿no? para hacer una causa. Por ejemplo, Cooperación de Chávez, ¿no? se oponía al mineroducto. Resulta ser que el mineroducto ya no era posible porque eso se iba a hacer
dentro de una sola empresa que tenía 2 operaciones en 2 sitios distintos. Cuando una de ellas se vende a otra empresa, ya no se puede hacer. Se hacen los procesos establecidos en la ley, en las normas, y se decide hacer la planta de molibdeno en el lugar de la planta grande de la concentradora de Las Bambas, con lo cual hay mucho menos impactos. Y por supuesto hay que transportar en camión, ¿no? Los minerales, cosa a lo que después se opone Cooperación. Entonces se opuso al ducto, se oponen a la carretera y así se van buscando motivos. Ahora, es cierto que hay inquietud en gente pobre, es cierto que hay que hacer un gran esfuerzo porque tengan un cambio en su vida, pero ese proceso justamente se está dando. El crecimiento de Apurímac ha sido 220 y tantos %, ¿no? Ha habido un salto cualitativo en términos de reducción de pobreza, de disminución de la desnutrición infantil de niños menores de 5 años, un proceso que no se puede interrumpir, ¿no? ¿Cómo analizamos el mensaje o la actitud del ministro del Interior que ha determinado que se hagan pruebas de absorción atómica a los policías que han intervenido en este operativo para buscar quién es el responsable del disparo que mató al ciudadano, al comunero, pero que también no ha mencionado ni la palabra Estado de Derecho ni imperio de la ley? Él lo que ha dicho ayer es que va a buscar la verdad y que ese es su objetivo en esta investigación de lo que ha ocurrido. Y tampoco ha hecho, digamos, ningún tipo de comentario en relación a que justamente es su portafolio y es esta situación que era ampliamente conocida por todos desde hace meses. Es decir, toda la prensa sabe que estamos advirtiendo que esta situación de violencia podía ocurrir. O sea, esto no es una novedad, salvo para el ministro que no sabía que iban a ser operativos o que estaba en su casa el fin de semana o estaba en algún lugar sin que supiera el ministro aparentemente que esto era una situación de peligro. No obstante, la Defensoría del Pueblo había informado con claridad hace más o menos un mes y medio que hay 226 conflictos sociales que están en alerta roja a punto de estallar. Eso lo he explicado en un mapa, la Defensoría, uno de los cuales es ese que estamos viendo acá. O sea, no es que alguien puede decir, no sabía que iba a ocurrir, esto apareció pues de un desierto de la nada. ¿Cómo se entiende la actitud del ministro que en lugar de aceptar su responsabilidad política y por lo menos darnos una respuesta mucho más, digamos, esperanzadora de lo que sería el futuro cercano, más bien da la impresión que se pone de perfil? Bueno, mira, la primera falla del ministro, claramente, y su primera responsabilidad es por omisión. Él ha debido prever, hay suficiente información de lo que se podía venir, él ha debido prever que en la zona no se den este tipo de temas, ¿no? Estas zanjas han sido hechas con maquinaria pesada, ¿no? Cortando una carretera pública y se ha dejado varios días sin que pase nada o sin que advierta al país que esto estaba sucediendo, ¿no? Y para que la población del país pueda notar el tipo de actos que hace esta gente o los dirigentes que empujan a cierta gente a hacer esto. Lo segundo es que aparentemente fue a la televisión anoche, yo lo vi con... El domingo. Y lo vi después con Jaime Altao. Ah, ayer, sí, se presentó en el programa, ¿no?, de Jaime. Donde aparentemente estaba muy angustiado por evitar cualquier tipo de responsabilidad y defender su puesto, ¿no? Como si estuviera defendiendo su puesto. Llegó de alguna manera a darnos a entender que estaba asumiendo que había habido un crimen por parte de la policía y que pasaba a investigar a todos con el tema de la absorción atómica, a 150 policías, para ver quién era el criminal. Entonces, el policía que es atacado por ondas que tiran piedras a 140 kilómetros por hora y que son mortales o que destruyen un ojo, como aparentemente ha sucedido, eso no es un acto criminal, ¿no? Pero lo que habría sucedido, sin saberse quién ha disparado además, ya él asume que es un acto criminal de la policía. Y él es el encargado, el jefe del orden interno en el Perú. Y entonces yo me pregunto, ¿qué piensa la gente de la policía, de este ministro?
que apenas puede, zafa cuerpo, ¿no es cierto? Y los criminaliza por, digamos, defenderse de una agresión, de repente con un acto fallido, equivocado, ¿no? Pero que evidentemente no creo que sea un acto criminal, menos para incriminar a los 150 policías. Entonces a mí me pareció terrible y creo que el presidente de la República hoy día ha sido muy sensato, ¿no? En decir que hay que dar órdenes claras, ¿no es cierto? Que hay que cuidar a la policía. Por Dios, ¿cuántos policías han muerto en los últimos años en este tipo de acciones? No podemos tratar a los policías de esa manera, sobre todo cuando el país está claramente advertido y amenazado de una gesta anti-inversión extractivista, ¿no? Por Dios, hay muchos que no quieren verlo, que dicen, no, son puras palabras. Pero no son pues puras palabras, no solo son palabras, ¿no? Esto ha venido mostrándose en una serie de casos, con varias muertes que hay que lamentar, ¿no? Provocadas por actos que no tienen sentido. Las cosas que se reclaman, digamos, si hay polvo, ¿no? Si pasan muchos camiones, todas esas cosas se pueden evaluar. Entiendo que la empresa ha ofrecido incluso asfaltar las zonas cerca de los poblados para que las poblaciones no tengan la incomodidad, pero cualquier otro tema vinculado a eso, todo se puede arreglar, pero con buena voluntad, ¿no? Con actos de violencia no se debe negociar, no se debe dialogar y que no se deben permitir, y esos son delitos. Entonces yo no sé qué tipo de ministro tenemos en esta ocasión. Para terminar, Pablo, ¿cómo debería actuar el Parlamento frente a este tema? El Congreso de la República es un poder importante. El ministro tiene una responsabilidad política que no puede eludir. Bueno, el Parlamento es el foro político por excelencia. ¿Qué debe hacer? Bueno, a mí lo que me gustaría es ecuanimidad, tranquilidad, no aprovechar para hacer escándalo. Nuestro país necesita analizar estas cosas con tranquilidad, ¿no? Yo espero que no aparezcan, ¿no?, algunas cartas libres así en el Congreso de la República a generar una situación, digamos, de escándalo que es muy negativa para el país. Muy bien, gracias por acompañarnos, Pablo, muy amable. Gracias a ti. Bien, amigos, seguimos en el programa. Vamos a conversar a continuación sobre un tema que tiene que ver con lo que hemos estado viendo con Pablo Bustamante, y es el tema de seguridad. Y para eso hemos querido invitar y conversar a continuación con un exministro que tiene que ver también con el asunto del interior, y es el general Remigio Hernani, que está con nosotros ya en Redes y Poder. Vamos a hablar con Remigio Hernani de varios temas, uno de los cuales es, por supuesto, la Comisión de Presupuesto, que ha aprobado adelantar el aumento a policías y militares, y también sobre lo que está pasando en la zona de Apurímac. Es decir, ¿cómo es que se puede actuar frente a una situación como la que hemos visto por las fotografías o por las informaciones en relación a la violencia que se desata en las turbas cuando se pretende cerrar vías públicas? ¿Qué es lo que debería hacer la policía? ¿Qué responsabilidad le cabe a esto? ¿Cuál es el papel que ha desempeñado en esta situación o la forma en que ha actuado el ministro Carlos Basombrío? Está con nosotros ya Remigio Hernani. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, esta situación producida por los lamentables sucesos y la lamentable muerte y el fallecimiento de un compatriota en las comunidades de Apurímac, que habían aparentemente, no aparentemente, sino con claridad, cerrado una vía con zanjas en las pistas, y al tratar de justamente corregir esto se produce un ataque a la policía, una reacción de la misma, y se produce este disparo que ha ocasionado la muerte de este ciudadano. ¿Cómo evalúa, Remigio, la actitud y la acción del ministro del Interior? Tú tienes experiencia al respecto. Bueno, como sabemos todos, el ministro tiene responsabilidad política. ¿En esta acción lo hablas como una teoría o estás hablando de Carlos Basombrío? En cualquier acción que haga la policía hay responsabilidad de tipo político en el ministro. Y el ministro no puede decir que no sabía. ¿Dónde está la Dijimín? ¿Dónde está la DIRIN de la policía? La Defensoría del Pueblo ha puesto de manifiesto
los problemas sensibles que tiene el país, que son más de 200, y lo ha publicado ampliamente. Entonces, no se puede decir que yo no sabía, no conocía y que no había ningún plan. ¿Cómo no va a haber ningún plan? Dice que no había plan operativo y que era el coronel, Tiene que haber. y el coronel había actuado con otro coronel y que finalmente eso no estaba aprobado y actuó por la libre. Es poco creíble. Mañana va a dar explicaciones seguramente, pero es poco creíble que diga eso. Si es así, entonces está de más. Si no van, yo como ministro no sé lo que está ocurriendo en un sitio sensible, en la mina más importante que tiene el país en este momento, que es Bambas, entonces estamos de más. Y no se puede lavar las manos y echarle la responsabilidad a 2 coroneles. ¿Y dónde está el director general? ¿Dónde están los mandos intermedios, la DIREOP? ¿Qué hicieron ellos? ¿No conocían el tema? Inteligencia, ¿qué reportó en la mañana? Todos los días en la mañana está reportando inteligencia qué es lo que está sucediendo en el país. Y lo dice en tiempo real. Eso lo hace la DIGIMIN muy eficientemente, y también la DIRIN y otros organismos de inteligencia, y el ministro está totalmente informado. No pueden decir que no. Me parece a mí que esta es una zafada de cuerpo que no habla muy bien del ministro. Ojalá que mañana explique y que dé algunas razones, porque yo me imagino que los parlamentarios mañana, a partir de las 4 de la tarde, van a estar con una batería sumamente cargada. Ahora, Remigio, ¿así se puede decir? ¿No es demasiado duro decirle al ministro, señor Basombrío, usted está zafando el cuerpo? Está zafando el cuerpo y está desmoralizando a la policía. Porque en el futuro, cuando se presenten situaciones similares, la policía no va a actuar. ¿Qué mensaje se le está dando a los violentitas en otras partes del país? Uy, fíjese, que no hay pues una organización, no hay una autoridad que tenga el liderazgo que pueda responder a las expectativas. Está bien, yo sé que el Ministerio del Interior está pagando culpas que no tiene, porque estos problemas han debido resolverse al nivel del ministerio que corresponda y al nivel del organismo que tiene el primer ministro para resolver estos conflictos. Que es la oficina de diálogo de la presidencia de los ministros. Y el ministro de Energía y Minas también tiene que ver en el tema. Porque finalmente los problemas que se ocasionan en otros ámbitos del Estado terminan en el Ministerio del Interior y terminan con, de repente, 1 o 2 fallecidos o hasta heridos y muertos en la policía, como ha ocurrido en tantos otros sitios. Y lamentablemente pues paga, como se dice criollamente, paga el pato a la policía y se sataniza a la policía y se le quiere incriminar ahora como si hubiera cometido un asesinato y no ve el respaldo. Los policías no ven el respaldo de parte de sus jefes, de su comando, no ve el respaldo de su ministro, que se dedica más a incriminar, a insultar y a buscar culpables donde no existen. Lamentable, pero es cierto lo que le estoy diciendo. El ministro del Interior ha reiterado la responsabilidad de coroneles y negó un enfrentamiento con la policía, ¿no? Pero el coronel Juan Zarango Olaya, ¿no?, encaró al ministro del Interior y aseguró que él solo aprobó el traslado de los agentes policiales, pero que había un plan operativo ahí. Es que tiene que haber un plan. No puede ser posible donde haya una crisis, una paralización de labores y una interrupción de carreteras, no sé si comunales o nacionales finalmente, porque hay 2 versiones distintas. Estas carreteras eran utilizadas y han sido ampliadas por la minera. Entonces, cualquier reacción que haya y el corte de esta vía de comunicación, la policía tiene pues la responsabilidad de restituir el libre tránsito como corresponde. Y es por eso que tiene que haber un plan de operaciones, tiene que haber un plan ante esta contingencia. Y no se puede decir que no la hubo y que no fue aprobada. Bueno, mañana escucharemos qué dice el señor ministro. El ministro del Interior suma este primer muerto a su gestión. Es lamentable decirlo de esta manera, pero es un hecho que no se puede negar. Y lo que da la impresión que está haciendo el ministro es tratando justamente que no le señalen, que no le imputen
el fallecimiento de este ciudadano a él, pero eso es inevitable porque estamos en su gestión. O sea, la imagen del señor Basombrío de repente se verá seguramente desdibujada, pero la realidad de los hechos es que él es el ministro del Interior, por lo menos todavía, y eso hace que esta situación haya ocurrido cuando él la pudo prever. Porque estos hechos no son novedad. Todos, yo no estoy en inteligencia, no tengo idea cómo funciona, lo único que leo son los periódicos. Y si leo los periódicos me entero de que eso iba a ocurrir hace rato, lo estamos diciendo acá. Hernán, a cada rato le hemos dicho, aquí Remigio, le hemos dicho, esto va a ocurrir, esto va a ocurrir. Hay una escalada violentista, lo están señalando en la propia Fiscalía, el propio Defensor del Pueblo. Los reportes por todos lados te dicen eso. ¿Cómo puede decir él que prácticamente es casi una sorpresa lo que ha pasado? O que los mandos policiales han actuado sin que haya una orden o se han ido por su propia iniciativa. Y la pregunta es, ¿dónde estaba el ministro del Interior que no estaba ahí? A mí me parece que es imposible que no haya sabido el ministro del Interior, es imposible que los comandos, el director general y el director de operaciones policiales no haya dado cuenta al respecto al ministro. No creo que haya ocurrido. Sería pues esto es jalado de los pelos. No puede ser posible esto. Tiene que haberse informado al ministro porque todos los días a primera hora tiene que informarse de las novedades más importantes. Y esta era una novedad de primer orden. Y estaba previsto de que podía haber, además existe el antecedente de 3 muertos en meses atrás que ha ocurrido en este mismo lugar. Así que no podemos decir que no se había previsto un plan de operaciones y que simplemente nos lavemos las manos como Pilatos y digamos, no pues yo voy a hacer una investigación y que voy a hacer una prueba de absorción atómica para determinar quién es el que disparó. Sí, pues pueden hacer eso, pero la responsabilidad es del ministro. Ahora, que es un problema que debe ser resuelto en las instancias que correspondan, en el Ministerio de Energía y Minas y en esta oficina de resolución de conflictos de la PSM, también es cierto. Tienen responsabilidad. Y el gobierno, yo me imagino, PPK quiere inversiones, y si quiere inversiones, naturalmente que quiere que haya paz social. Y es la mina más importante del país. ¿Qué dirán pues los otros exportadores, nuestros vecinos hermanos chilenos y otros exportadores de este tipo de minerales? Se sobran las manos, pues, porque nosotros estamos retrocediendo y en lugar de alentar este tipo de inversiones y darles la paz que corresponda, por supuesto, darles solución a los problemas y a las peticiones que tienen los comuneros, porque tienen derecho, ellos viven en ese lugar y hay que solucionar y hay que establecer pues una mesa de diálogo que tenga resultados con personas que tengan decisión. No podemos mandar representantes que no decidan, porque ya pasó el tiempo de estar escuchando. Es el tiempo de tomar decisiones, ¿no? Ahora, esto en realidad no parece un enfrentamiento necesariamente con la policía. No sé, o sea, aquí hemos visto que la Comisión de Presupuesto, por otro lado, aprobó adelantar aumento a policías y militares, ¿no? Esto es del Congreso de la República, ¿no? Bueno, se está avanzando en tener una policía y una Fuerza Armada más motivada y correctamente remunerada. ¿Cómo aprecias tú esto? Esto se ha venido pregonando en la campaña. Se dijo que en septiembre se tenía que pagar. Pero ha pasado septiembre, estamos en el mes de octubre, y el pronunciamiento del presidente de la República ha sido que se pague este fin de mes. Y esta noticia que usted está comentando guarda relación y es coherente pues con lo que dijo el presidente. Me imagino que a fin de mes los policías y los militares que están en actividad recibirán este quinto tramo que estaba programado para diciembre y que en campaña PPK lo propuso para el mes de septiembre. Así es. Bueno, para terminar, yo te preguntaría, ¿cómo no? En una condición esta de violencia, la policía finalmente, ¿cómo debe actuar? ¿Cuál es la garantía para que justamente se pueda restablecer el orden? Hay que acordarnos de la masacre en Bagua, de los 25 policías. Es sumamente conflictivo y problemático para la policía. Ojalá que no lleguemos, pues, que el diálogo siempre prevalezca
y que se solucionen los conflictos antes de que participe la policía reprimiendo a esta gente que está impidiendo el libre tránsito o en otras circunstancias tenga que hacer uso racional de la fuerza. A veces tiene que hacer uso de las armas, pero lamentablemente pues cuando hay una turba y cuando hay un ataque a la policía pueden haber reacciones diferentes de los mismos policías y pueden haber muertos, como ha ocurrido, no solamente en este caso, en muchos otros casos. Lo esencial es buscar el diálogo y solucionar los problemas antes de que se llegue a esta espiral de violencia, antes que haya el enfrentamiento, antes que los comuneros estén desesperados y que en vista que no los atienden y que no solucionan sus problemas, hagan este tipo de medidas de fuerza. Porque siempre que hay una medida de fuerza, como interrumpir una carretera, va a haber violencia, porque la policía tiene el mandato constitucional de restituir el libre tránsito, como le corresponde a la Policía Nacional. Y en ese intento es posible que siempre haya derramamiento de sangre. No solamente de parte de los comuneros, que así es muy lamentable. También hay 20 policías heridos. Uno de ellos creo que va a perder un ojo, no sé. Hay heridas graves en uno de los policías. Entonces, es muy lamentable llegar a estas circunstancias, pero es el ministro que tiene que prever esta situación. Ojalá que no vuelva a ocurrir y que seamos más sensatos, ¿no? Y que haya una mesa de diálogo que solucione estos problemas. Muy bien, gracias. Muy amable Gracias por acompañarnos. Muy amable. Bien, amigo, era Remigio Hernani que estuvo con nosotros. Vamos a ir a una pausa comercial breve y regresamos con Víctor Andrés García Belaúnde, el excongresista del Partido Acción Popular, para comentar, bueno, el enfoque político de esto que estamos viendo. Él tiene bastante experiencia, como ustedes lo han comprobado siempre. ¿Qué pasa con Pedro Pablo Kuczynski? ¿Qué pasa con el entorno presidencial? ¿Qué pasa con los ministros? ¿Qué pasa con el partido de gobierno? En fin, esto parece por momentos un desmadre. Pero vamos a escuchar la reflexión de Vitocho después de la pausa comercial. Y al final del programa, en los últimos minutos, tendremos también una entrevista con Enrique Valderrama, él es director de Punto de Encuentro, un portal muy importante para conversar también de política. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más en Redes y Poder. Gracias por acompañarnos. No se muevan.